Cuando nos casamos, mi esposa y yo nos mudamos a la casa de una prima de ella que había salido de viaje por un par de meses y nos había pedido que nos quedáramos allí para cuidarla, aunque también era un favor que nos hacía, pues nuestra casa no nos sería entregada en los plazos que habíamos estimado y tendríamos que arrendar justamente por unos meses. Así es que el ofrecimiento nos vino de maravillas. Yo había visitado la casa un par de veces antes de casarnos, por lo que la conocía en parte. Era muy antigua, de la primera mitad del siglo XX, de esas que tienen un pasillo de entrada y una larga galería, a cuyos costados se despliegan las habitaciones, el baño y la cocina. Estaba ubicada a unas cuadras de la estación de trenes de San Bernardo, lo que también nos acomodaba, pues podía hacer uso del servicio de Metrotren para llegar a mi trabajo en el centro de Santiago. El sitio en que estaba la casa era enorme, y la casa, ya de por sí grande, como bien decía, había sido además ampliada, por lo que a un costado de la entrada se encontraba un enorme despacho que albergaba las pertenencias del tío de mi esposa, ya fallecido por esos años, y al final de la galería una despensa y una amplia cocina. En el espacio que funcionaba como comedor se hallaba una mesa para 12 personas, hermosa, de las antiguas, con tallas y florituras de otra época. Al fondo, un piano vertical, negro, también antiguo, que ya nadie tocaba, no por desinterés, sino porque nadie sabía hacerlo. El patio era un rectángulo enorme de al menos 96 metros cuadrados, poblado de pequeños árboles frutales como limoneros y nísperos. La verdad, y a pesar de lo que he descrito, la casa no me gustaba. Siempre me provocó una profunda sensación de desasosiego. La sentía cargada, como dicen. Tenía la constante sensación de ser observado. Solo como ejemplo, sobre la puerta de entrada había una pequeña puertecilla que servía de acceso al entretecho. Siempre estaba entreabierta, según mi esposa se acostumbraba a estar. No sabía por qué, pero así la recordaba en todas sus visitas desde pequeña a la casa, cuando ambos tíos estaban todavía entre nosotros. Su prima la mantuvo así y así seguía. Ni bien terminada la primera semana, tuve la intención de cerrarla, pero no pude, pues no había una escalera en ninguna parte, y considerando que la trampilla se hallaba a respetables 3 metros del suelo, una silla no me servía de mucho. Como dije al principio, era una casa antigua, de esas de techos altos, tanto que sin necesidad de ampliarla bien pudiera haber hecho un segundo piso. Por eso, adivinaba que el entretecho debía ser espacioso, y fantaseaba con objetos antiguos que bien podían estar allí, que sería toda una experiencia verlos. Pero dada la imposibilidad, lo que me entretuve en los primeros días fue en revisar los libros del despacho, algunos bastante antiguos, pero no fue más que un par de veces, pues como decía, sentía esa rara sensación, inquietud y la certeza de que alguien me miraba. Era en verdad muy incómodo. Se lo comenté a mi esposa y no pudo menos que estar de acuerdo, pero prefirió atribuirlo a nuestra imaginación. Sin embargo, la sensación no se me quitó, así es que procuré limitarme a los espacios que ocupábamos a diario, nada más. Trataba de no mirar a la puertecilla de que hablé porque, la verdad, me daba miedo, derechamente miedo, miedo de que alguien o algo la abriera repentinamente y se asomara con quizá qué intención. Fue un viernes, el día en que las cosas se pusieron raras de verdad y que lo que parecían los temores de un niño asustadizo dejaron de ser solo eso. Me encontraba en la hora de salida de mi trabajo y disponiéndome a salir rumbo a la estación central para abordar el Metrotren. Como solía hacerlo desde que nos mudamos a la casa, pedí el teléfono a la secretaria y llamé a mi esposa. Me contó que se había cortado la luz hace un rato y que no había vuelto, que saldría a comprar velas por si no volvía en toda la noche y que me apurara, porque estaba asustada. Por nada en particular me dijo, pero que me apurara. En cuanto a eso, bueno, no podía hacer mucho. El tren tenía su horario y eso no tenía remedio. Llegué a la casa a eso de las 8:30, ya era casi de noche. Cuando me aproximé a la reja de entrada supe que no había vuelto la luz, pues todo estaba en penumbras. Entré y hallé a mi esposa sentada en el living, con 3 velas encendidas y un libro en la mano. Apenas me vio, me abrazó con fuerza y me pidió que nos fuéramos, que algo no andaba bien, que durante todo el día no había estado sola, pues algo estaba en la casa, algo pesado, una presencia que no podía definir.
Procuré tranquilizarla y le recordé que ella misma había dicho que solo era nuestra imaginación, pero no la convencí. Estaba realmente preocupada y asustada. Le prometí que llamaríamos a su prima para ver si podía adelantar el regreso y que al día siguiente saldríamos a buscar un arriendo para esperar la entrega en nuestra casa. Eso la tranquilizó un poco y, a decir verdad, a mí también. Preparamos las onces en la cocina y nos sentamos en el comedor. Todo lo hicimos juntos porque, aunque no lo decíamos, ninguno de los dos quería estar solo. Hicimos algo de sobremesa a la luz de las velas y luego nos fuimos a acostar. Y fue ahí que sucedió. No habían pasado más de unos minutos cuando sentimos pasos en el dormitorio de al lado, el de su prima. Pusimos atención para ver si se repetían, y así fue. Antes de pensar en cualquier otra cosa, imaginé que alguien podría haber entrado, así que me levanté y me asomé, vela en mano, a la pieza. No tuve que salir de la nuestra, pues como casa antigua, los dormitorios estaban conectados por una puerta interior. No sin miedo entré y alumbré hasta donde pude, pero no había nadie. Salvo, y esto no lo había dicho, una muñeca de loza, de esas de antes. Si vieron la película de Annabelle, ya vieron la muñeca, porque era idéntica. Me daba pavor solo mirarla, así que volví rápidamente a la cama informando que no había visto a nadie. Los pasos volvieron a sonar, lentos, entre manos largos. Era como si alguien paseara por toda la pieza. Nos invadió el terror. Solo atinamos a abrazarnos y taparnos hasta los ojos. Comencé a imaginar que la puerta se abriría y aparecería un espantajo de aquellos. Pero nada, solo los pasos y el piso de madera crujiendo y crujiendo. Repentinamente, todo cesó y por unos minutos no se oyó nada más. Pero antes de recuperarnos del susto y atinar a ninguna otra cosa, comenzó a sonar el piano. Alguien apretaba las teclas al azar, 1, 2 o 3 a la vez. Mi esposa me abrazó con toda su fuerza y nos pusimos a rezar en voz baja. No se nos ocurrió nada más. Salir corriendo no era una opción. Estábamos paralizados. El teclado sonó al menos unas 4 veces y luego nuevamente un silencio expectante. Pero cuando creímos que lo siguiente ocurriría en nuestro propio dormitorio, volvió la luz. Sonó el refrigerador por allá a lo lejos en la cocina, lo que para mí fue como una señal, porque me levanté y en un santiamén encendí todas las luces de la casa, incluso la del baño, y las dejé así. Ni siquiera hice amago de mirar la puertecilla del entretecho. No fuera a ser cosa que estuviera abierta. Ni siquiera lo quería pensar. No pegamos un ojo en toda la noche. Nos quedamos abrazados esperando cualquier cosa, y apenas amaneció, nos levantamos, nos duchamos y salimos a buscar casa. La prima de mi esposa volvió la semana siguiente, pero no la esperamos. Fuimos, eso sí, a darle una mirada a la casa un par de veces y a hacer algo de aseo para esperarla. Cuando llegó le contamos lo que había pasado, pero más allá de lamentarlo y reconocer que a veces pasaban cosas raras en la casa, no hizo mayores comentarios. Estuvimos de visita muchas otras veces, pero nunca más nos volvimos a quedar. Hola, ¿cómo están? Quisiera contar mi experiencia paranormal que viví cuando murió mi abuela. Cuando mi abuela murió, a los 3 días se fue a despedir de mí. Se sentó en la noche a los pies de mi cama. Sabía que era ella, pero igual me dio susto. No dijo nada, solo estuvo sentada un rato y después se fue. Luego de eso no supe nunca más de ella. Mi abuela no creía en Dios, creía en el astral y en los 7 planos espirituales. Decía que este era el tercero de los planos más malos que hay, donde hay asesinos, violadores, etc. Aborrecía la religión católica ya que decía que era una iglesia de asesinos por la época de la Inquisición. Espero les haya gustado mi historia. Esta historia sucedió aproximadamente hace 5 o 6 años atrás en Santiago. Un día sábado, por encargo de mi abuelita y mi tata, fui a buscar unos medicamentos y insulina que todos los meses había que ir a buscar. Como ellos eran de avanzada edad, a veces iba yo, a veces iba mi papá o otros miembros de la familia, mi tío. Esa oportunidad me tocó ir a mí. Esto sucedió en el Hospital Barros Luco, en el pabellón CDT, que es el Centro de Diagnóstico y Tratamiento. Llego al hospital y lo que es la farmacia se encuentra en el subterráneo, en el -1.
Y bajo y había mucha gente, tomó un número y esperó pacientemente. Llevaba un rato ya en esto y tuve la necesidad de ir al baño y le consulto a una persona si es que había baño ahí y me dice que en el subterráneo no habían baños habilitados. En el piso 1 tampoco. Tenía que subir al piso 2. Eran los únicos baños que hasta el momento al parecer estaban habilitados. Subo por las escaleras y cuando llego al segundo piso y tengo que doblar hacia la derecha, hacia los baños, en una puerta de estas puertas de hospital, como digamos que no tenían chapa, sino que eran, digamos, para abrir y cerrar, no sé si la palabra técnica en estos momentos, veo a un joven, un preadolescente, en el umbral de la puerta, apoyado por un bastón con suero. Era un preadolescente aproximadamente entre 12 a 14 años, con una bata de hospitalización. Y lo recuerdo bastante nítido, muy pálido, con una tez blanca, su pelo negro, brillante, muy brillante. Y lo que más me llamó la atención es que me miraba fijamente. Y lo miro, no me dio susto en absoluto, porque pensé que el joven había sido hospitalizado y estaba ahí. Y lo quedo mirando por unos segundos, y en esos segundos que fueron casi minutos, bastantes, como que el tiempo se alarga, recordé que ese pabellón del Hospital Barros Luco no era una sección de hospitalizados, es una sección o un pabellón de consultas médicas, exámenes, entrega de fármacos. Y en el minuto que estaba pensando en aquello, que era como difícil que una persona estuviera hospitalizada en aquel lugar, en ese momento, que pasaron segundos, pero para mí fueron minutos, el niño joven, adolescente, empezó a desaparecer de a poco, de a poquitito, hasta que en un minuto este niño ya no estaba. Fue en ese momento en que yo dije, no estaba hospitalizado. Este joven ya no está. Doy media vuelta y quedé helada, escalofrío en la espalda. Y lo único que pensé en arrancar lo antes posible de aquel lugar, porque ese joven no correspondía, ya no estaba en esta tierra. Y bajo, aterrada, llego hasta el piso 1, salgo del pabellón y le consulto a un guardia o a una persona encargada de ahí, ya ha pasado tanto tiempo que no me acuerdo, y me dice que efectivamente no era una sección de hospitalizado, que la sección de hospitalizado estaba en otro lugar del hospital y probablemente era un lugar donde el joven había fallecido, porque suele pasar por lo menos en ese pabellón. Lamentablemente tuve que esperar con todo el terror que tenía a que me atendieran y me entregaran los medicamentos, pero la cara de este niño, su pelo brillante, su tez pálida y su mirada, porque yo creo que eso fue lo que más me aterró, que él me estaba mirando fijamente, nunca se me va a olvidar.